qué significa este nuevo Papa. Bueno, el Papa es el sucesor de Pedro, ¿no? Pedro, que fue el apóstol que Jesús eligió para ser el primero entre los apóstoles. Y la asociación apostólica que está en Roma ahora es para nosotros el símbolo de la unidad, ¿no? El Papa León XIV, como él mismo puso su propio nombre, es un peruano, ¿no? Mejor dicho, nacido en Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano. Vivió muchos años en Perú y de paso, cuando él hizo su discurso inicial, primero hablando en italiano, luego, o sea, italiano significa hablar a todo el mundo, ¿no? Y luego habló a su gente, ¿no? Y él habló en castellano a la gente de Perú, ¿no? Ahora, ¿qué significaría León XIV? Bueno, yo suelo decir que en época de mundial todos somos directores técnicos, ¿no? En época de cambio de papas todos somos vaticanistas, parece. Y me animo yo a, no sé, a hacer memoria e imaginar algo. León I, que fue León Magno, estaba en una época de mucha guerra, ¿no? Era la época de las invasiones bárbaras. Fue él que tuvo un contacto con Atila el Uno, que entraba destruyendo todo. Atila vino a destruir Roma, pero el Papa León I, que es León Magno, estuvo ahí a la entrada de Roma y cambió un par de palabras con Atila y Atila se devolvió, no entró en Roma. Lo que dijo el Papa León... Esa es la tradición en la que se inscribe León XIV. O sea, hay una tradición, llamarse de esa manera significa me pongo en esta línea. Yo supongo que León XIV estará apuntando a la paz, porque si vamos a pensar bien, más allá de izquierdas y derechas, estamos en situación de guerra en varios lugares. Estamos Rusia contra Ucrania, está Palestina contra Israel, parece que entró otra guerra ahí de Yemen, ¿no? Y Pakistán y eso, ¿no? Además, India y Pakistán, que tienen bombas sí. atómicas, ambos. Y por eso supongo que él, hablando de la paz, muchas veces habló en su discurso inicial, habló de construir puentes, ¿no? Yo supongo que él está apuntando a eso, ¿no? A conseguir la paz. Y es interesante que hablando de León, ¿no? En la Biblia y la tradición católica, dice que León es León de Judá. Jesucristo es el León de Judá. ¿Qué significa el León de Judá? Pues es el rey de Israel, ¿no? León, ¿por qué? El rey David, que es de la tribu de Judá, representa el rey de Israel. Pero la tribu de Judá es la tribu de los guerreros. Es la tribu del rey David, la tribu real, ¿no? Claro. Pues en el Apocalipsis, cuando dice el león para vencer se hizo cordero, porque es el cordero degollado, él es el que reina, el que sienta en el trono, ya no es un león, sino que es un cordero de paz. Algo interesantísimo es que el cordero es inmune al veneno de serpiente. Ah, ¿sí? Sí, por eso se dice la sangre del cordero. Mira, porque no sabía eso. Es inmune a la picadura de las serpientes. Mira. Supongo, no sé si tendrá que ver con eso que se llama el cordero o la sangre del cordero, pero siempre me pareció... Y si el demonio es representado con la serpiente, tiene mucho sentido eso. Claro. Pero el tema es, el león, cuando se habla de león en el Apocalipsis, de la nada se presenta un cordero degollado, que sienta en el trono, o sea, un cordero que se entrega así sin pelear, ¿no? A su sacrificio, ¿no? Y cuando hablamos de león en la Iglesia Católica y hablando de la tradición católica, hablando del Apocalipsis, significa más que nada, ¿quién es el que reina de verdad? ¿Quién es el fuerte? El fuerte, el valiente es aquel que sabe dominarse. Es aquel que delante de la muerte sabe... Pero ¿qué es la muerte para nosotros? Vamos a pensar bien. Algunos tienen miedo a la muerte física, otros no tanto. Pero todos tenemos miedo a esa muerte existencial, de que mi vida no tenga tanto sentido. ¿Para qué trabajar? No, ¿para qué vivir? O sea, si hay tanto... Es lo que decía el Papa Francisco, que el infierno en realidad es un estado de ánimo, que no era tanto un lugar, sino que es un estado de ánimo. Sí, no tener sentido, que la vida no tenga sentido, eso es un poco estar en el infierno, ¿no? Tal cual, si
si nosotros pensamos también que el infierno es un estado de soledad, ¿no? Estando al lado de uno, igual sentirse solo, no tener comunión con alguien y estar delante de alguien, pues eso es un verdadero infierno, ¿no? Ahora uno que tiene la capacidad de mirar al otro, salir de sí mismo, ¿no? Y eso es una persona feliz. Cuando hablamos de león, entonces, estamos hablando, supongo que de paz. Ahora, estoy dando mi guessing, vamos a decir, ¿no? Estoy dando mi adivinanza, si se quiere. Y toma en consideración León 13, que es el último león que hay, que se murió en 1903. Fue el primero papa que comenzó a escribir cosas sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La Rerum Novarum es la primera encíclica escrita para fines económicos, o sea, para cosas sociales. Claro, el trabajo. Él inaugura lo que sería la doctrina social de la Iglesia. No quiere decir que no haya doctrina social anterior a esa encíclica. Claro. Siempre hubo. Claro. Porque siempre hubo congregaciones religiosas que estaban pensadas para cuidar a los pobres. Pero entonces la orientación es claramente en sostener o traer de nuevo la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, el compromiso con el trabajo, generar una conciencia sobre el valor humano en el compromiso. Supongo que sí. ¿No? Digo, eso... Ahora que son 2 o 3 días que fue elegido el Papa, no sé a qué apunta. Yo sé, o sea, pensando un poquito en su discurso, supongo que está pensando en una cosa más palpable ahora, ¿no? Que es la situación de guerra que estamos viviendo en varios lugares, ¿no? Uh-huh. Pero o sea, tenemos que trabajar por la paz. Si hacemos una síntesis conceptual, sí. La primera nota sería esa, ¿no? Tenemos un compromiso con eso. Digo en el sentido de que si eligen un papa que es un emergente de un grupo de cardenales que le da esa orientación a la Iglesia, el trabajo, si dice sinodal, ¿no? Una guía y todos los demás seguimos, nos ponen ese compromiso a todos. O sea, la Iglesia no son los sacerdotes, sino si es sinodal, sí. Todos tenemos que ponernos a trabajar por eso, digamos. Es un poco sí. Es como un llamado, ¿no? Supongo que él tampoco tiene la intención de hacer una uniformidad dentro de la Iglesia, ¿no? Porque claro. La uniformidad es algo de los ejércitos, por decirlo así, ¿no? En que se anula lo que es el carisma de cada persona específica. Claro. Pero sí es cierto que, ¿cuál es el centro de unidad de nosotros? Es Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestra unidad. Porque a veces uno, pensando en lo social, se olvida del fundamento del principio. ¿Que el principio qué es? El amor al enemigo. Claro. Jesucristo es, ¿qué hizo? Se entregó en la cruz por amor al enemigo. De un lado parece que está una imposición de un dogma, ponele, como así se pinta, la imposición de un dogma que baja desde lo alto hacia abajo porque es la verdad y tiene que ser defendida porque es lo correcto, la santidad de Dios y eso. De otro lado está la atención por los pobres, ¿no? Está el servicio a la caridad. Dentro de la iglesia, siempre que se absolutizó uno u otro, fue mal, ¿no? La virtud está en el medio. La comida que damos a los pobres, después va a entrar en su cuerpo y se va a desarmar y después tendrá hambre otra vez, ¿no? Dar comida a los pobres les salva la vida, no. ¿Qué es lo que salva la vida? Anunciar a Jesucristo, ¿no? Obviamente, ¿por qué le damos comida a los pobres? Para ver si Él puede escuchar, si Él puede recibir una palabra de vida eterna, ¿no? Entonces, el Papa León XIV es especialista en derecho canónico, ¿no? Si vamos a pensar bien en el derecho canónico, que significa las leyes eclesiásticas y todo eso, significa que sería ponele, tradicionalista. No, es porque pensar la iglesia con una pintura de ese tipo, o tradicionalista o liberal, es algo como que deformarla, ¿no? Porque nuestra fe primero está basada en una persona que se llama Jesucristo y que va más allá de lo que es lo terrenal, ¿no? Él se dejó matar y él hablaba cosas de tipo, miren los lirios del campo, ¿no? No siembran ni cosechan, ni Salomón se vistió como ellos, ¿no? Está en primer lugar la confianza en Dios, pero a la vez
hizo varios milagros. ¿Y por qué hizo milagros? No hizo milagros porque, ay, qué pena, es un paralítico. Bueno, qué bien, hizo una buena acción, le dio piernas para que ande. Y después se murió otra vez. ¿Por qué le dio piernas a un paralítico? Para que pueda empezar a creer que hay alguien más fuerte que el cuerpo físico. Alguien que puede comandar en la naturaleza, en las lluvias y todo eso, ¿no? El Papa León XIV, si vamos, otro detalle que me gustaría comentarlo también, él nació en Estados Unidos, pero se naturalizó peruano. Si vamos a pensar en esos estereotipos, entonces Estados Unidos es el capitalismo puro y Perú, América, América Latina y eso, entonces él está en término medio. Y la virtud siempre está en el medio, ¿no? Ni mucha derecha ni mucha izquierda, ni mucho arriba ni mucho abajo, no, ni mucho adelante ni mucho atrás, en el medio, esa está la virtud. De hecho, cada virtud tiene dos enemigos, ¿no? A la virtud de la generosidad, por ejemplo, tiene el enemigo de la indiferencia con los pobres, que es un extremo. Y también tiene otro enemigo que es de la pura, no sé, puro asistencialismo, ¿me entendés? Y la virtud de la generosidad está en el medio, ¿no? Que es ni uno ni otro, es ahí, ¿no? ¿Cómo es una persona generosa? Siendo paternalista, no. Es generosa dando lo que necesita en el momento que necesita, sin hacer que uno dependa de él, ¿no? Eh, bueno, él nació en Estados Unidos, el Papa León XIV, se naturalizó peruano y se considera peruano, ¿no? Ajá. Él habló en español. Habló en español y después los americanos le dieron con Claro, pero además es raro que Donald Trump haya estado desde un primer momento en el funeral del Papa Francisco. Digo porque ningún presidente ha estado tanto tiempo en un funeral, un presidente de Estados Unidos, digamos. El nuestro llegó tarde, el presidente argentino llegó tarde al funeral del Papa, y había toda una cantidad de producción periodística en torno a si el interés era un lobby de parte del sector financiero asociado a los desarrolladores inmobiliarios, que son los que promovieron a Trump. O sea, Trump no es una figura casual. Él hizo los edificios que tiene, los hoteles de Las Vegas, con dinero que llegó después de la caída de la Unión Soviética. De ahí la amistad que tiene con capitalistas rusos. De ahí la amistad que dicen que tiene con Putin. No me consta, pero que ha tenido una relación mucho mejor que otros presidentes de Estados Unidos. Entonces, era más que evidente que la presencia era promover algún propio. Pero resulta que el cardenal al que promovían era el de Nueva York, no el de... no es ni siquiera de Chicago, no es cardenal de Chicago, es cardenal de un lugar de Perú que no recuerdo el nombre. Chiclayo. Sí, es parecido a Chicago, pero no es Chicago. Chiclayo. Chiclayo, creo que es Chiclayo. Claro, sí. Entonces es curioso eso, digamos. Es como una figura de 8 que se hizo en términos políticos, yo lo veo así, digamos, perdón, sí. Pero como un juego que hizo la curia diciéndole sí a Trump, pero no. O sea, sí, pero no. Creo que más que la curia es Dios mismo el que sorprende, ¿no? O sea, Dios sacó ese cardenal de ahí, ¿no? Además, sus padres tampoco son de Estados Unidos, ¿no? Creo que uno es francés y el otro es de España. Y una nota importante entonces es pensar que la fe no es geográfica. La fe nuestra no vino de Europa. Los españoles nos catequizaron a nosotros en su momento, gracias al buen Dios que sí, pero la fe española no es española. La fe vino de Palestina, de la región de Judea. Justamente una zona que ahora está siendo muy agredida. Tal y cual. Que todos suponemos que en realidad se trata de un tema étnico, porque uno se pregunta por qué. O sea, uno mira la foto del año 2023, ese lugar era una ciudad con edificios, había gente que iba a la escuela, a los hospitales, y ahora es una región fantasma, con gente que no sabemos cómo hace para comer, cómo hace para tomar agua, porque cortaron el sistema de redes, de suministros,
es una cosa que uno no puede entender que eso esté pasando. Mira, toda guerra es así. Infelizmente, la guerra desata lo peor del hombre, ¿no? Y por eso es motivo de escándalo. Desde que comenzó la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, ya el mundo entró en un cambio tan profundo, porque antes de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, la gente buscaba en la iglesia la respuesta para sus problemas. Pero ahora miramos la situación de la guerra y ¿dónde está Dios? ¿Sabe qué? Me voy a otro lado. Y comienza a buscar sus respuestas entonces ¿en dónde? En los cambios de estructuras, en la ciencia, en la técnica y todo eso, ¿no? Ya ni se habla de Dios. Si Dios está muerto, ¿para qué vamos a hablar de Él? ¿Y qué hace Dios entonces en ese momento? Usted dice que desde Nietzsche para acá no hay una visión evangélica naturalizada en la sociedad. Porque La sociedad se está secularizando cada vez más. Acá en Corrientes todavía hay algo, pero que se va a terminar. Yo creo que seremos en poco tiempo, supongo yo, como Buenos Aires, ¿no? Que Buenos Aires es la iglesia está vacía en Buenos Aires, ¿no? En el sur de Argentina, en el sur de Brasil también. Está como sería Holanda ahora. Claro, los países nórdicos justamente estaba pensando, convirtieron en bibliotecas las Y iglesias. otras cosas peores también, no solo bibliotecas, ¿no? En bares, no vendieron las iglesias y a otras iglesias fueron confiscadas nomás. Y sí, ahora la sociedad está así. ¿Qué necesitamos ahora? Una intervención de Dios. Y Dios está interviniendo bastante como le gusta, ¿no? Dios no quiere aparecer como un ángel de luz. Porque si aparece como un ángel de luz, como que te coacciona a creerle en Él. Porque, nada, entonces por la tendencia a someternos al poder, dice usted. Confundimos poder, incluso muchas veces decimos Dios Todopoderoso porque esperamos realmente una intervención poderosa, pero en realidad la intervención de Dios, ¿cómo sería? La intervención de Dios es amar al enemigo. Esa es la gran... Cuando encuentras a una persona que ama a su enemigo, es alguien parecido a Jesucristo, ¿no? Ese es un gran milagro. ¿Quién es capaz de amar a su enemigo? Pues nosotros a veces calculamos mucho, y quizás esté bien dentro de lo posible, calculamos mucho con datos humanos, ¿no? No sé, las fuerzas de acá, las fuerzas de allá, inteligencias aquí y allá, y calculamos qué va a pasar. El Papa ahora es de liberal, es neoliberal, es moderado, ¿qué va a pasar ahora? Y Dios con los acontecimientos corrige al mismo Papa, si es que necesita una corrección, y nos corrige a nosotros, ¿no? Dios nos ayuda a moldearnos a través de los acontecimientos. Pues, ¿cómo es la intervención de Dios? Me preguntabas ahorita. Pues, el amor al enemigo, ¿no? Dentro de la guerra, cuando hablamos de guerra, hay varias historias, como por ejemplo San Maximiliano Kolbe, que fue uno franciscano que se murió en Auschwitz. ¿Cómo se murió él? Una vez se perdió cosas en Auschwitz y los nazis juntaron a todos y dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién robó? No me acuerdo bien que está en el libro. El tema es que sacaron a sorteo 10 personas para morirse como un castigo para todos. Dentro de esos 10 había un padre de familia, ¿no? Que comenzó a llorar porque tenía familias. San Maximiliano dijo, espera, entro en el lugar de este. Me voy yo en el lugar de este, ¿no? Esa actitud. Como los mercenarios. Sí, como los mercenarios. Que tienen justo esa misión, digamos, de... Que se entregaban en lugar de los prisioneros. Como rescate. Sí. Pero ese hombre se entregó ahí, le condenaron a los 10 a la inanición, a morirse de hambre, ¿no? Y él pasó el tiempo rezando por sus enemigos. Pasó el tiempo hablando cosas de tipo, no tome en consideración ese pecado, como hacía San Esteban, ¿no? Eso es una intervención que pone en interrogante porque nadie entiende. ¿Por qué ese hombre se porta así? Tiene tanta certeza de que Dios no le va a fallar, tiene tanta certeza del cielo, que todo el sufrimiento que está afuera no le mueve. Y es necesario eso, el Papa necesita eso muchas veces, ¿no? Porque va a venir la tormenta. Muchas veces San Pedro estaba en la barca, alguna vez tuvo que caminar sobre la barca, sobre las aguas, ¿se acuerda de eso? Sí. Pero un momento importante que creo que es interesante pensar
es la tormenta en una barca en que Jesús está en la barca durmiendo sobre una almohada. Estamos en una tormenta, ¿no? Por las guerras, por quizás una posible vuelta de la pandemia o yo qué sé. El tema es, alguien le despierta a Dios, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te molesta? Dale, hace algo, porque Dios estás dormido. Se levanta Jesús y calma con su voz. ¿Y cómo calma eso? Lo que él tenía dentro era una paz tan profunda que él dormía, aún en tormenta, porque él ya sabía que su padre le defendía. Los discípulos se despiertan porque ahí sí, eso le saca el sueño a Jesucristo. Le saca el sueño a tu vida, mi vida, que estemos sufriendo, eso sí le saca el sueño. Por eso se despierta, pero lo que él tiene adentro lo transfiere afuera. Con su palabra, llena de paz, la boca habla de lo que rebosa el corazón, ¿sí? Y con su palabra calmó la tormenta, la naturaleza. Después le pregunta a los apóstoles, que seguramente estaba Pedro ahí, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿No? Pues el Papa necesita eso constantemente, porque los ataques que le hacen, las malas interpretaciones, a veces las cosas sacadas del contexto, y a veces se agranda un error, ¿no? Ponerle que cometa un error, y la capacidad que tienen de agrandar, así, de hacer peor la cosa, ¿no? Cosa, bueno. Hay también ahí algo que me pregunto, ¿por qué pasa eso si el Papa o en general la gente que está dentro de la confesión religiosa no tiene un cargo público, no le paga el Estado para que tenga una opinión que sea de valor para regir a la sociedad? O sea, en definitiva, rige para los que están congregados y mancomunados en la fe. O sea, Mancomunados son las palabras que entiendo mal, pero sé a lo que va, entendí. O sea, el Papa, ¿qué gobierna? A los católicos, ¿no? Por eso digo. Y sí, ¿por qué la gente se interesa tanto? Qué buena pregunta Ahí hay eso. una cuestión también que es interesante dar la vuelta, porque digo, si critican es porque les interesa, porque están esperando algo. Esperan o sea, en definitiva, esperan que la Iglesia Católica les dé una respuesta. Y vienen y reclaman, porque lo interesante es cómo le reclaman al católico, al sacerdote, tenés que resolver. Pero ¿por qué si, o sea, esto es para los que están convencidos de que este es el camino? Entonces, es paradójico eso, siempre me llamó la atención. Sí, no, es un misterio. Yo no sé por qué hacen así. ¿No? Reclaman de la iglesia una actitud que quizás ni le corresponde. ¿Me entiendes? Pues no son funcionarios públicos, no tienen que resolver los problemas del mundo ni de nada, pero sí. Sin embargo veo que los sacerdotes están opinando sobre temas de geopolítica, como usted, sobre historia, el Papa tratando de mediar en el conflicto entre Ucrania y Rusia, llorando porque no había un acuerdo, y sin embargo... No, porque ¿no? Ahí en ese caso aunque nosotros no tenemos interés de hacer no sé, un gobierno paralelo en el sentido geopolítico, nosotros somos personas y estamos dentro de un ambiente político. Dentro de Israel, por ejemplo, hay católicos, aunque la mayoría sea israelí, sea judío o eso, es necesario que él trate de defender a sus ovejas que están ahí, ¿no? O sea, cuando el Papa se manifiesta en esos temas es porque está pensando en sus fieles, en sus ovejas que están ahí, tratando de defender que vengan o que estén protegidos, ¿no? Como cualquier, no sé, gobernante. Supongo que nuestro presidente acá de Argentina, si sabe que hay un argentino que está en peligro en Rusia, va a tratar de sacarle de ahí. No, el que tenemos ahora no creo que se preocupe, sinceramente. ¿Sabe en qué está? Ayer escuché, ¿no? Que estabas, le cuento esto, no sé, por ahí estaba planteando la necesidad de hacer una puesta en escena de una obra de teatro cómica con sus rubias pechugonas en el muro de Berlín para promover las ideas libertarias.
Yo digo, yo sí sé, ¿usted le parece que alguien que dice eso, o sea, digo, usted como sacerdote, pero como persona, a mí me resulta inquietante que un presidente diga eso. Y bueno, yo no estoy al tanto, eso sí, de verdad, si de hecho lo dijo, es algo como para Lo sacarle hizo de en ahí. un programa que va por streaming, que lo conduce un muchacho que tiene el apodo El Gordo Dan, que está financiado por no se sabe quién, pero estuvo 6 horas transmitiendo en vivo en internet, eh, no solamente diciendo ese tipo de cosas, sino además ofendiendo a la mayor parte del periodismo bueno, me escribo, digamos, una profesión que por otra parte es como llevar la piedra de Sísifo, porque todos los días empieza de cero, o sea, tenemos que todos los días ver qué pasa, o sea, es un trabajo, como no es que es una rutina, ¿me entiende? El Sí. periodismo. Entonces por ahí me resulta inquietante. ¿Qué opina usted del presidente? Mira, no lo conozco, así, yo prefiero no decir nada de ese sentido, porque si hablo de Cristina, por ejemplo, pierdo a los que quieren a Milei. Si hablo de Milei, pierdo a los que quieren a Cristina, ¿me entendés? Y yo estoy para anunciar a Jesucristo, ni uno ni otro. Claro. Entonces, porque de todos modos, todos los extremos políticos se agarran de algo que es cierto y quizás lo agrandan, ¿no? Y los dos siempre tienen algo de donde sacan sus ideas, ¿no? Pero yo mejor prefiero ni enterarme de esas cosas, ¿viste? No sea Claro. cosa que por ahí alguien me diga, ah, está haciendo política en las homilías, y yo, no, yo Claro. tengo mucha conciencia porque en mi casa, allá en Brasilia, yo tuve problemas en mi familia, porque uno es de Bolsonaro, otro es de Lula, ¿no? Entonces, parte de mi familia más cercana, digo, no estoy hablando de tíos, estoy hablando de hermanos, padres y eso, ¿no? Tienen situaciones de chispeo, si se puede, por un tema político, y yo, ¿por qué la política liga a ser más fuerte que la familia, che? Los lazos familiares se rompen por una cuestión de política, siendo que Jesucristo mismo puso a la familia por encima de eso, ¿viste? Entonces, eh, es una pena porque el compromiso social es necesario, nadie quita. Ahora, cualquier fanatismo, incluso el fanatismo religioso, es malsano, es una desgracia. Vamos a pensar bien qué significa para nosotros una ideología y qué es el radicalismo, ¿no? La ideología o vamos a decir, el fundamentalismo, si se quiere, ¿no? Hablando, es capaz de quitar la vida a otro por amor a Dios o por amor a su ideología. Son capaces de ser violentos al punto de aniquilar y cortar la cabeza. Quizás no le corte la cabeza físicamente, pero ya no hablo más ni con mi hermano o ni con mi padre por una cuestión política. O sea, es capaz de Y matar. la segregación social, que la persona no Sí, pueda conseguir un trabajo decente, que sí, acá lo vemos mucho en nuestros países latinoamericanos, eso, ¿no? que O es una, sea, hay un cambio político y la gente que pertenecía a esa condición política pierde su oportunidad sí, laboral. y la pelea familiar no soluciona esas cosas. O sea, si vamos a pelear fuera, ahí, en los políticos, en los ambientes que son políticos, ¿no? Y el tema es, uno que quita la vida al otro es un fundamentalista. Quita la vida al otro por amor a Dios o por amor a su ideología. Ahora, ¿qué es el radicalismo, como es el de Jesucristo? Que es radical, no en sentido político, ¿eh? Radical significa que va a la Igual raíz. acá en Corrientes están hace 30 años los radicales, así que Bueno, viene estoy bien hablando lo del radical, de aquel que va a la raíz, como Jesucristo va a la sí. raíz. La raíz del Evangelio, ¿qué es? Dar la vida, no quitarla. Dar la vida por amor a Dios, no quitar la vida por amor a Dios, ¿no? Pues eso hace más bien que lo otro, ¿no? La ira humana no es capaz de hacer la justicia divina. Y la ira está en los dos extremos. Si vamos a pensar bien, los extremos están siempre así, ¿no? Tácata, tácata. Y bueno, eso lo que pienso yo, ¿no? Sobre el tema político. Es necesario que hay católicos, fieles, laicos que están capacitados para eso, que lo hagan, ¿no?
y está bien que lo hagan, siempre defendiendo lo que es lo principal, defender la vida y la posibilidad de anunciar el Evangelio. Eso sí es algo que tiene que decirse con todas las palabras, ¿no? Si hay alguna corriente política que impide el anuncio del Evangelio, pues esa no es buena. Si hay una corriente política que quiere el aborto, pues hay que pensarlo, hay que reformarlo de alguna Ahora, manera. también eso ahí hay un problema de interpretación, porque personalmente digo, ¿no? Yo me pronuncié en función de generar una ley para que eso fuera un tema sanitario y no un tema penal. Primero eso, o sea, porque por ahí quieren meter a todo el mundo en la misma bolsa, ¿no? O sea, como abogada lo tengo que plantear, lo tengo que decir, uno no promueve el aborto como hecho es un hecho doloroso, condenable. Lo que se promovió fue una ley para que no fuera penalizado, sino que fuera un tema de salud y de educación. Ahora, lo que pasa, claro, pero el tema es por qué tienen que ir presas las mujeres. O sea, esa cuestión, ¿cree realmente que con el presidio se soluciona un problema que es sanitario y de educación? Se evita. Porque ahí ya no va a querer matar a su hijo. Pero el tema es que generalmente eso llega a posteriori, porque el proceso penal es a posteriori. No existe un proceso penal antes. Esa es la cuestión. O sea, que no le llegue a matar a su hijo. No, pero es que la penalidad se produce a posteriori. O sea, nadie quiere que se produzca el aborto, ¿me entiendes? Yo no estoy a favor del aborto. Yo estoy planteando de que lo que tiene que haber es más educación para evitar la concepción no querida y un trabajo sanitario para que las personas accedan a la información necesaria y que la escuela le dé información a las niñas para que cuiden su cuerpo desde muy chiquitas. Pero es un tema sanitario y educativo, porque el derecho penal llega cuando ya se produjo el hecho. No, es un problema llamar eso sanitario, porque no es, hay una vida, ¿no? O sea, sí o sí hay una vida. Digamos que dentro de lo que es política pública administrativa tiene que ver con el cuidado de la salud corporal. O sea, Sí, tiene que haber un acompañamiento en el marco del cuidado, o con políticas de cuidado de la salud. Desde ese punto de vista me refiero al enfoque. Pero, sí, o sea, digo que estamos de acuerdo en que no es bueno el aborto, nadie quiere el aborto, sino que el tema es que la política penal, la política estatal que se enfoca en castigar, llega después, cuando el Estado tiene que estar antes. Es un problema, es un tema de enfoque, porque me parece que ahí hubo un desentendimiento que tal vez tuvo que trabajarse de otra manera, porque personalmente digo, porque yo como católica siempre dije, yo no estoy a favor del aborto, yo estoy a favor de que existan leyes que estén antes, porque la ley penal llega cuando ya se produjo el hecho. Sí, pero cambiar el enfoque en ese sentido, quizás disminuir la pena puede ser, pero que esté en el ambiente penal es necesario para que se tenga claro que es una vida, ¿me entendés? Porque si nosotros cambiamos de ambiente, parece que se está permitiendo considerar que la criatura que falleció no era una criatura, no era una niña, no era una persona humana, ¿me entendés? O sea, yo supongo que la ley, no soy especialista en leyes, pero la ley tiene algo que se llama atenuantes y agravantes, ¿no? Y es obvio que cada caso es un caso, pero al no ser muy entendido de leyes, lo único que me parece, estoy hablando ahora, hablemos sin saber, ¿no? Lo que a mí me parece más o menos... No, pero la entiendo perfectamente y es una discusión muy compleja. Sí, porque sacar del ambiente, ¿me entiendes? O sea, el ambiente es penal porque hay una persona que se murió. Y si nosotros comenzamos a cambiar la terminología, comenzamos a sacar el mérito de que era una persona con los mismos derechos de una persona que tiene un ADN como el mío. Yo tengo un ADN que la criatura también tenía, ¿no? Un ADN completo que se estaba desarrollando. Yo me estoy desarrollando todavía. Y esa criatura que tenía el mismo potencial que yo no llegó a desplegarse todo, ¿no? Entonces, yo sé que viene después el tema de la pena. Quizás, hablando del aborto, habría una subsección dentro del Código Penal, si se quiere, pero
hablamos sin saber, vuelvo a decir, ¿no? Sacar del ambiente penal es desconsiderar que es una persona, supongo. Pero hablamos del Papa, ¿no? Claro, sí, entiendo. No, pero le agradezco mucho que tenga esta buena voluntad de exponerse ante los medios con estas cuestiones que son muy difíciles y me gustaría que diera una última reflexión sobre lo que podemos esperar, porque independientemente, como usted dice, cada uno tiene su carisma. Yo me considero católica, pero también he participado y me he bautizado oportunamente en iglesias evangélicas. Y creo que también ahí está el espíritu, ¿no? Y creo que también el Papa lo creía. O sea, de alguna manera me siento comprometida con el cristianismo en sus diferentes inspiraciones. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer de generar comunidad, ¿no? Pues, como última reflexión, le comento algo que escuché de una persona muy sabia, que eligió el nombre León, supone esa persona, en referencia a San Francisco y en referencia al anterior, que es Francisco. San Francisco de Asís, el nombre que eligió el Papa Bergoglio, lo hizo por una situación que él pensaba que tenía que ver con la asistencia a los pobres. Y San Francisco de Asís en su momento tenía los 12 primeros, que eran los 12 primeros frailes, ¿no? Entre los 12 primeros frailes estaba el fraile Rufino, el fraile León, que era el más cercano. El fraile León era el amigo de San Francisco de Asís, que iba con él donde iba, ¿viste? Y él me decía que el Papa actual elige León haciendo referencia a ese amigo de Francisco de Asís, como una continuidad de lo que comenzó el Papa Francisco. Y, y si vamos a pensar bien, eso es una escuela de comunión, ¿no? Uno que no tiene nada para defender, ¿no? El pobre no tiene nada que defender. Y al no tener nada que defender es libre, ¿no? Si le roban, bueno, lléveselo, no hay ningún problema si me roban. Y eso es una escuela de comunión grandísima, ¿no? Aprender con San Francisco de Asís, que entre los santos católicos es el más bien recibido en cualquier ambiente, porque él sí fue una imagen muy parecida con Jesucristo, porque Jesucristo también dormía al ras del piso, ¿no? Andaba por ahí, cada tanto le recibía en Betania, a la casa de sus amigos, cada tanto iba a la casa de los publicanos y pecadores, ¿no? Pero lo de San Francisco, desprenderse de todos sus bienes, salir desnudo de su casa, Y él decirle, consideraba, claro, lo impresionante de San Francisco no fue las cosas grandes que lo hizo, sino la facilidad con que lo hizo. Para él no hizo grandes cosas. Para él, ¿qué es la mansión que yo tenía comparada con el amor de Dios? Nada, yo no dejé nada. Para él, salir en el mundo ahí como un pobre, feliz, no era nada, era su naturaleza. O sea, lo importante, lo impresionante de los santos no es tanto la grandiosidad de las cosas, de las obras, sino la facilidad con que lo hacen. ¿Y eso cómo puede ser uno? Con una gracia especial, con una familiaridad con Jesucristo. ¿No? Otra cosa no hay. Bueno, creo que eso es supongo que algo como para tener en cuenta, ¿no? La paz en que pienso que él apunta, recordando también tanto León I, que es San León Magno, como el Papa León XIII, que tenía una preocupación social, ¿no? Como el primero que comenzó a escribir documentos eclesiásticos sobre la doctrina social de la Iglesia, pero además esa continuidad con el Papa Francisco, ¿no? En el sentido de una amistad y encima poniéndose abajo de él, ¿no? Porque León era uno de los frailes, pero aún así era discípulo de Francisco. Después eso de que la fe no es geográfica, porque él de Estados Unidos, naturalizado peruano, de padre francés y de madre creo que española, y ahora viviendo en Roma, sabiendo que nuestra fe no es ni de España, bueno, creo que esas son notas que nos hacen una cierta promesa y una cierta esperanza feliz, digo yo, ¿no? Para lo que se viene después. Y que Dios le conserve a él, ¿no? O sea, necesitamos rezar por el Papa, que vaya todo bien, ¿no? Que así tiene pensado Dios las cosas, que haya uno que sea el centro de unidad
que toda la iglesia se preocupe en rezar por él y que así seamos uno, ¿no? ¿Cómo es el principio de la comunión y de la sinodalidad? El principio de la sinodalidad es la autoridad que Jesús da a uno en formato paternal, no en formato de un rey tirano, ¿no? Nosotros servimos con gusto al papá nuestro. Mi padre, que está allá en Brasil, uy, cuando voy para allá, que le pueda atender en algo, qué alegría. Yo tengo conciencia y me gusta estar abajo de mi padre terrenal. Lo mismo, si yo reconozco que Dios quiso inspirar a la iglesia un papa que se llama ahora León XIV, me someto a él, no por una cuestión de subserviencia, sino por una cuestión de reconocer en él un padre que fue querido por Dios y nada, ¿no? Creo que esa es una lección importante que sería bueno tenerla en cuenta. Muchísimas gracias, Padre Leonardo. Gracias a usted por esa Muy bien. ocasión. Leonardo Guedes. Leonardo Guedes. Guedes. Leonardo Enrique con H. Enrique. Con H. No Enríquez, Ajá. sino Enrique Guedes. Y usted es de Brasil. Soy nacido en Brasil, che. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias.